Shalom, shalom y bienvenidos mis apreciados talmidines a este micro audio de Torah. Soy Tony Baera y estoy aquí para darle mis interpretaciones sobre la Parashat. Interpretaciones que contrastarán con las que ya tengan y así sacar sus propias conclusiones. Vengo a traerles en esta oportunidad este micro de Torah de audio sobre la Parashat Toledot o Toldot, dependiendo del libro de donde lo estén leyendo. Hoy tenemos la oportunidad con esta parashá de explorar 4 puntos fundamentales de nuestra vida que nos conectan con la sabiduría ancestral y nos inspiran en nuestro camino espiritual. Así que, prepárense para un viaje fascinante. Primero, ¿cómo es posible adorar al Creador con rasgos como el orgullo y la pereza? Es asombroso pensar que como seres humanos todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que pueden parecer obstáculos en nuestra relación con Hashem. Sin embargo, la Parashat Toledot nos enseña que incluso los rasgos menos deseables pueden ser transformados en herramientas para la adoración. El orgullo puede impulsarnos a servir con pasión y la pereza puede convertirse en una motivación para buscar la conexión profunda y auténtica. Todo depende de cómo decimos sí al desafío que se nos presente por delante. El segundo punto fundamental es sobre Jacob y Esaf, aprendiendo a utilizar nuestro lado positivo y negativo para el trabajo al Creador. Y la historia de Jacob y Esaf nos muestra la complejidad de la naturaleza, de nuestra naturaleza humana. Cada uno de nosotros tiene su propio camino y sus propias características, y utilizar nuestro lado positivo y negativo no solo es necesario, sino que también poderoso. Jacob es la devoción y la espiritualidad, mientras que Esaf representa la fuerza y la impulsividad. Entonces, al reconocer que ambos son parte de nosotros, podemos canalizar estas energías para hacer el trabajo del Creador de una manera más rica y de una manera más completa. El tercer punto importante es la oración de Yitzhak. La oración de Yitzhak es un ejemplo de fe y solidaridad espiritual. La oración de Yitzhak destaca la importancia de la conexión espiritual y el apoyo mutuo entre los seres humanos y el Creador. En momentos de necesidad, Yitzhak se inclina en oración, mostrando que la auténtica fe se basa en la confianza. Esto nos recuerda que en nuestra propia vida la oración no es solo un acto individual, sino un acto de solidaridad espiritual donde nos conectamos con los demás y con lo divino. Un cuarto punto y último punto sería la gran lucha entre el bien y el mal, el legado de Toldot. Viene siendo lo que nos deja esta parashá, y finalmente la parashá de Toldot o Toledot nos ofrece una reflexión sobre la lucha eterna entre el bien y el mal. Este es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Cada decisión que tomamos se convierte en un paso en este gran camino, y cada enfrentamiento con la oscuridad es una oportunidad para brillar más intensamente. Esta lucha es un recordatorio de que somos parte de una historia mayor, donde cada uno de nosotros tiene un papel significativo que desempeñar. Entonces, en resumen, mis queridos talmidines, vamos a estudiar, o lo que vamos a estudiar esta semana, que es la Parashat Toledot, nos ofrece una luz brillante de esperanza sobre cómo navegar por las complejidades de nuestra vida espiritual. Desde el orgullo hasta la fe, cada aspecto puede ser transformado en una ofrenda al Creador, así que sigamos aprendiendo y creciendo y conectándonos con la energía divina que nos rodea. La espiritualidad a menudo presenta un dilema fascinante. Y entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que rasgos como el orgullo y la pereza, que generalmente lo consideramos del lado negativo, puedan ser parte de nuestra oración al Creador? Esta pregunta no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a indagar en las complejidades de la naturaleza humana
y del mundo espiritual. En esta interpretación que les estoy dando, vamos a explorar las profundidades ricas, las profundidades significativas sobre lo negativo que puede transformarse en oportunidades positivas y de crecimiento. Todo ser humano lleva consigo una mezcla de virtudes y defectos, cualidades que entrelazan la luz y la oscuridad. El ego, por ejemplo, a menudo se ve como una barrera que nos aleja de la humildad y la conexión divina. Sin embargo, es vital reconocer que un ego bien dirigido puede ser una poderosa fuerza motriz hacia el crecimiento personal y el logro espiritual. Una persona que carece de autoestima puede caer en la trampa de la mediocridad sin el impulso necesario para levantarse y enfrentar los desafíos del entorno. Entonces la clave radica, mis queridos también, en cómo utilizamos esos rasgos. ¿Los dejamos dominar nuestra vida o los empleamos como herramientas de autoexploración? Nosotros tenemos esa respuesta. Entonces el relato de Jacob y Esaf también nos ofrece una rica y emocionante analogía de esta lucha interna. Nacidos del mismo vientre, estos dos hermanos representan polos opuestos en la búsqueda espiritual. Jacob, descrito como el hombre sencillo que habitaba en tiendas, en Génesis 25-27, personifica la pureza del conocimiento divino y la búsqueda de la espiritualidad. En contraste con Esaf, el diestro cazador, hombre de campo, nos muestra la atracción hacia los placeres mundanos y una vida más materialista. Esta dicotomía entre lo físico y lo espiritual refleja la esencia de nuestras propias batallas internas. Un midrash fascinante menciona que mientras estaba en el vientre de su madre, Jacob empujaba a Risca hacia los lugares de estudio, mientras que Esaf la empujaba hacia lo impuro. Imaginen la sensación. Esta metáfora nos enseña que la lucha entre nuestros deseos espirituales y los impulsos terrenales es constante y universal. Todos llevamos a Jacob y Esaf dentro de nosotros y comprender cómo canalizar estas fuerzas es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Reconocer que esta lucha existe es el primer paso crucial hacia la victoria. Sin esta conciencia es fácil caer en la complacencia, permitiendo que el lado negativo se apodere de nuestras acciones. Debemos mantenernos alertas, apoyándonos en la sabiduría y las enseñanzas que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. La historia de un rabino cansado que a pesar de su agotamiento decide levantarse y orar, ilustra perfectamente esta necesidad. El rabino sabe que su letargo puede costarle la batalla espiritual. Si yo duermo, no tendré posibilidades contra Satán. Por eso es que me levanto todos los días de madrugada. Entonces, cada día uno se recuerda. Entonces nuestra resiliencia, nuestra persistencia es un modelo a seguir, donde el reconocimiento de la lucha y la acción deliberada son pilares de nuestra adoración. La figura de Rachel aporta una capa de inspiración a nuestra búsqueda espiritual a través de su determinación de exigir a Hashem. Ella nos muestra la importancia de acercarnos al Creador con fervor y autenticidad. Cuando enfrentamos dudas o dificultades en nuestro camino espiritual, la actitud activa y demanda de Rachel es un llamado a la acción. Siempre debemos exigir de Hashem en nuestras vidas, buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros. Además de nuestro esfuerzo personal, buscamos orientación en aquellos que han alcanzado niveles más altos de espiritualidad y consultar a individuos justos, a los sabios y a las tumbas de antiguos cabalistas no es solo una tradición, es una necesidad vital. Estas cercanas conexiones espirituales pueden iluminar nuestro camino, ayudándonos a ver más allá de los velos de la confusión y el error, guiándonos hacia acciones más acordes con la luz del Creador. Esos guías son como vemos la realidad tal como es realmente, en toda su profundidad, en toda su claridad. Así, amigos míos, también es toda la relación
entre los atributos negativos y la adoración a Shen. Es compleja y es fascinante. La batalla que se libra dentro de nosotros, representada por la eterna confrontación entre Jacob y Esaf. Es un diseño divino que nos permite crecer, aprender y eventualmente acercarnos al Creador. La clave está en la forma en que elegimos utilizar los impulsos de orgullo, los impulsos de pereza. En vez de temerlos, podemos utilizarlos como catalizadores para la acción, el aprendizaje y la conexión espiritual. El viaje espiritual no es una línea recta. Yo siempre he dicho que Dios, Hashem, escribe recto con líneas curvas. Pero precisamente este viaje espiritual no es en línea recta, es un camino lleno de desafíos, es un camino de recompensa donde cada rasgo humano, ya sea positivo o negativo, puede ser un paso hacia la redención y la elevación. Al reconocer el lado negativo, armamos el interés y la dedicación y podemos encender la luz que nos guía en la oscuridad y nos lleva al corazón del Creador. Al final, la adoración no solo se trata de cualidades que exhibimos, sino del amor y la intención genuina que ponemos en nuestro camino hacia la divinidad. Entonces siempre tenemos que seguir adelante, siempre tenemos que persistir con nuestros rasgos positivos y negativos en esta maravillosa travesía. Y bueno, seguimos avanzando, y qué tema tan fascinante, ¿no? Y profundo, que tenemos frente a nosotros en esta parashá, contemplar la historia de Jacob y Esaf. Encontramos un tesoro de enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre el uso de nuestras características, tanto las que consideramos positivas como aquellas las que consideramos un matiz más negativo. Esta narrativa nos enseña que todo tiene dos lados. El arte de vivir implica aprender a navegar entre ellos, integrando nuestras experiencias y utilizando nuestras cualidades para servir al Creador. La famosa cita de Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Hashem con todo tu corazón, nos ofrece la clave para entender esta dualidad con tus dos deseos. Así, aquí se nos recuerda que cada uno de nosotros posee una infinita gama de emociones y rasgos de carácter. Estos no son buenos ni malos. En verdad, los rasgos del carácter no es ni bueno ni es malo. Una persona orgullosa no es bueno ni es malo ser orgulloso en sí mismo. Lo que importa es la forma en que los utilizamos, en que utilizamos esos rasgos en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con lo divino. A menudo nos encontramos preguntándonos cómo podemos adorar al Creador, con rasgos como el orgullo, con rasgos como la flojera, que a menudo consideramos del lado negativo. Es una pregunta muy válida y la respuesta radica en que comprendamos que toda energía tiene un propósito. Por un lado, el ego puede parecer negativo, especialmente si nos lleva a creernos superiores a los demás o actuar en búsqueda de reconocimiento. Sin embargo, el ego también tiene su lado positivo. Aquellos que carecen de autoestima suelen no tener la motivación necesaria para enfrentar los desafíos espirituales y personales que la vida les presenta. Así el ego, cuando es bien canalizado, puede impulsarnos a buscar la grandeza y esforzarnos por alcanzar. Ya que me están sonando todas las... Me sonaron todas las alarmas de una vez. Entonces les decía que frecuentemente nos encontramos preguntándonos si podemos adorar al Creador con rasgos como el orgullo y la flojera, o sea, que nosotros siempre consideramos el lado negativo. Y de verdad que la pregunta es válida y la respuesta radica básicamente en la comprensión de que toda energía tiene un propósito. Por un lado, el ego puede parecer negativo si nos lleva a creernos superiores a los demás y actuamos en búsqueda siempre de un reconocimiento. Sin embargo, el ego también puede ser un lado positivo. Aquellos
que carecen de autoestima le decía que suelen no tener motivación para lograr nada. Así que el ego, cuando es bien canalizado, puede impulsarnos a buscar la grandeza y a esforzarnos por alcanzar metas elevadas. La relación entre nuestras características y el libre albedrío es fundamental. Y acá tenemos una letra Kof en la palabra Katsi, que se llama disgustada, que es otro símbolo de la compleja interconexión. Este símbolo que se presenta con una letra pequeña nos recuerda que la luz del Creador, aunque poderosa, también fluye a través de la negatividad. Sin la energía divina, nada podría existir. Aceptar esta verdad puede resultar liberador. Nuestros rasgos negativos no son enemigos a aniquilar, sino herramientas que pueden utilizarse sabiamente para elevar nuestra vida espiritual y nuestra conexión con el Creador. Además, el impacto de la negatividad se minimiza cuando decidimos servir al Creador con esas características. De este modo transformamos una posible debilidad en una fortaleza. Es aquí donde entramos en la dinámica de la letra Kof, que nos brinda el valor de resistir las tentaciones del oponente que busca desviarnos de nuestro camino hacia la luz. La fuerza del Mesías representa esta capacidad de canalizar la luz del Creador hacia el lado positivo, evitando que el mal se fortalezca y prevalezca. El relato del vidente de Lublin ilustra cómo nuestros pecados y falta de humildad pueden retrasar nuestra redención. La anécdota de Lublin revela que incluso aquellos que son espiritualmente conscientes pueden fallar en reconocer el peligro del orgullo y la competencia. Esta historia destaca que el arrepentimiento genuino y la humildad son esenciales para la redención. La búsqueda del poder, estatus u autoridad pueden provocar divisiones y distracciones y alejándonos de nuestra verdadera misión de servicio y amor hacia el prójimo y hacia nuestro Creador. Entonces la maestría espiritual, mis queridos talmidines, no consiste en erradicar nuestro ego, sino consiste más bien en refinar nuestro ego. Y significa que debemos reconocer nuestra fortaleza y debilidades, pero siempre desde un lugar de humildad y gratitud, y debemos entender que independientemente de nuestros logros, el poder del Creador es infinitamente mayor que cualquier cosa que podamos alcanzar por nosotros mismos. Este reconocimiento nos permite utilizar nuestra fuerza física y emocional para bien, así en cada acción canalizamos la energía del Creador hacia nuestro mundo. Es fundamental en esto, siempre, mis queridos amigos, que ser consciente de que todos enfrentamos luchas internas. Todos enfrentamos luchas internas y debemos, como le diría yo, envolver o debemos abrazar tanto el orgullo como la pereza. Y utilicemos esos dos elementos que consideramos siempre negativos, que voy a quitarme el orgullo, me voy a quitar la pereza, pero vamos a utilizarlo como herramientas para nuestro crecimiento personal, espiritual. Cuando nos sentimos arrogantes, podemos recordarnos a nosotros mismos que esta emoción puede ser transformada en motivación para crear un impacto positivo en la vida de otros. Cuando experimentamos momentos de flojera, esos momentos pueden ser usados como un llamado para revitalizar nuestra pasión hacia nuestras prácticas espirituales. Visto de esta manera, cada atributo, cada emoción tiene el especial potencial de servir en la relación de la luz divina. Entonces, mis apreciados talmidines, amigos todos, este relato de Jacob Besaf nos ofrece una valiosa lección sobre la integración de nuestras características, de nuestros caracteres en la búsqueda de nuestra relación con el Creador. A través de la vulnerabilidad, por decirlo así, de nuestros rasgos negativos y el orgullo de nuestras virtudes, podemos encontrar
la manera de servir y amar al Creador con todo nuestro corazón y con todos nuestros deseos. Al abrazar la dualidad de nuestra naturaleza, experimentamos un crecimiento espiritual auténtico. Al final no se trata de ser perfectos, porque no se trata de eso, se trata de ser auténticos, conscientes y sobre todo de utilizar todo lo que somos en un esfuerzo por revelar la luz del Creador en este mundo, que esta reflexión sea un motor de inspiración y transformación en nuestras vidas. Otro punto fundamental que leemos en esta parashá es la oración de Yitzhak. Y vamos a leerla como un ejemplo de fe y como un ejemplo de solidaridad espiritual. El poder de la oración es un tema recurrente en todas las tradiciones espirituales y religiosas, pero la historia de Yitzhak y Rivka en el libro de Bereshit o Génesis nos ofrece una lección poderosa y una lección conmovedora sobre la solidaridad en la fe y el amor desinteresado. Esta narrativa no solo profundiza en la esencia de lo que significa ser un intercesor ante Hashem, sino que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración en nuestras vidas y cómo esta puede impactar de manera positiva no solo en nuestras realidades, sino también en las de aquellos que amamos. Cuando leemos en Génesis 25:21, y oró Yitzhak al Creador en favor de su mujer, somos testigos de un acto profundamente significativo. Rivka, la esposa de Yitzhak, se encontraba en una situación desesperada, era estéril, carecía de capacidad para concebir. En medio de esta adversidad, lo que destaca en este relato es la relación de Yitzhak. En lugar de rendirse ante la angustia, él dirigió su corazón a Hashem con fervor y dedicación, unificando su espíritu con la necesidad de Rivka. Esta acción, lejos de ser un simple acto de condescendencia, es un ejemplo sublime de amor y compromiso. Yitzhak, al orar por ella, nos enseña que en la intersección se encuentra una de las manifestaciones más puras del amor, el deseo sincero del bien para el otro. La respuesta divina a esta oración es igualmente notable. Y lo escuchó el Señor, y Rivka, su mujer, concibió. La forma en que se estructura esta respuesta a la oración de Yitzhak plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué fueron respondidas las oraciones de Yitzhak y no las de Rivka? En este punto la lección es clara y poderosa. El Creador nos instruye a que no solo nos preocupemos por nuestras propias necesidades, sino que también extendamos nuestro corazón hacia los demás, convirtiéndonos en sus defensores en el ámbito espiritual. Orar por otros, amigos míos, es un acto de altruismo. Orar por otros refleja nuestra conexión con el tejido humano y divino que nos rodea. Entonces, frecuentemente caemos en la trampa de pensar que nuestras propias luchas son las más importantes, que nuestras súplicas son las que deben ser escuchadas. Sin embargo, el relato de Yitzhak nos evidencia que la oración es un vehículo poderoso de articulación comunitaria. No hay un argumento más contundente que el de Yitzhak. Bien, Yitzhak sin duda sentía su propia angustia por la incapacidad de Rivka para concebir. Al dirigir su oración hacia Hashem en favor de su esposa, Yitzhak no solo estaba buscando la solución a un problema familiar, sino que al mismo tiempo estaba elevando el concepto de la oración a un plano más alto, el de la compasión el de la compasión trascendental. Las palabras que elegimos en nuestras oraciones también tienen un peso significativo. En las oraciones matutinas de Shabbat se expresa: por las bocas de los rectos tú serás exaltado, y por los labios de los justos tú serás bendito. Y esta frase se convierte en un recordatorio de la interconexión de nuestras oraciones y el propósito divino. Al mencionar los nombres de Yitzhak y Rivka en el contexto de la oración, se nos invita a meditar sobre nuestro papel como miembros de una comunidad de creyentes que intercede. Así, la estructura de esta plegaria refuerza la idea de que al mirar más allá de nuestras propias necesidades, abrimos nuestra puerta a la grandeza de lo divino
en nuestras vidas. El Creador, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, no solo escucha nuestras súplicas, sino que también evalúa la pureza de nuestras acciones. La tesis que emerge de este relato es que cuando en nuestras oraciones priorizamos el bienestar de los demás, nos alineamos con el flujo de amor y generosidad del Creador. Nos vinculamos con Él. Aquí radica el principio fundamental que nos enseña aquí radica el principio fundamental que nos enseña que el egoísmo puede mitigar la respuesta a nuestras oraciones. Cuando rezamos por otros, a veces el Creador nos concede también lo que anhelamos, incluso si en apariencia no lo merecemos. A través de Yitzhak se destaca un modelo a seguir en nuestra vida espiritual, el que se convierte en el símbolo de la oración desinteresada, del amor que va más allá de uno mismo. Nos enfrenta a la responsabilidad de salir de nuestra zona de confort, convertirnos en agentes activos en el tejido de la vida de aquellos que nos rodean. Cada oración que elevamos por los demás tiene la capacidad de cambiar incluso sus vidas y posiblemente también la nuestra. Así que la próxima vez que reflexionemos sobre nuestras propias dificultades, mis queridos talmidines, amigos todos, recordemos el acto sublime de Yitzhak. Abramos nuestro corazón y extendamos nuestras oraciones a aquellos que necesitan apoyo y aliento. Recordemos que el vasto universo espiritual, nuestras intersecciones no solo son escuchadas, son la chispa que puede encender la esperanza y la fe tanto en nosotros como en los que nos rodean. A través de la oración no solo buscamos satisfacernos a nosotros mismos, sino que nos convertimos en portadores de luz, amor, santidad para el mundo entero, y es una tarea súper maravillosa y súper noble. Y bueno, entramos al punto de la lucha entre el bien y el mal, que es el legado de Toldot. La porción de Toldot, una de las narraciones más cautivadoras y profundas de la Torá, nos despliega ante nosotros como un escenario vibrante de la energía eterna y vibrante de la lucha entre el bien y el mal. Esta lucha, simbolizada por la figura de Yosef Saf, no es solo una historia antigua, es sin duda un espejo que refleja las batallas que todos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Jacob, el héroe de la historia, representa la fuerza del bien, mientras que Saf encarna las tentaciones y las distracciones del mal, y esta sinopsis nos invita a explorar las implicaciones y conexiones que surgen de la narrativa, así como a comprender la relevancia de estas enseñanzas en nuestra vida espiritual. Al sumergirnos en la historia nos vamos a encontrar con la intrigante pregunta de Jacob: ¿cómo puedo engañar a mi padre? Y esta interrogante resuena con una curiosidad que trasciende el tiempo, invitándonos a cuestionar nuestras propias motivaciones y decisiones en la vida. A primera vista podría parecer un dilema moral, sin embargo, la verdadera esencia de la pregunta radica en el cómo y no en el por qué. Esto sugiere que Jacob no estaba simplemente buscando un método para llevar a cabo un engaño. En cambio, estaba explorando las estrategias que le permitieran obtener la bendición de su padre Yitzhak y en última instancia la primogenitura que le había sido reservada. Es crucial entender que los patriarcas como Jacob y Yitzhak eran mucho más que figuras históricas, eran carrozas de luz que tenían un control completo sobre el mundo físico y estaban conectados con el mundo superior, donde los conceptos de tiempo y espacio se disuelven completamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de su engaño aparente? La respuesta nos conduce a una lección más profunda. El juego de la vida tiene reglas y tenemos las herramientas necesarias para jugarlo con éxito. La lucha de Jacob contra el mal de Saf no se trata únicamente de una batalla física, es ante todo una batalla y una conciencia espiritual. El Zohar nos ofrece una visión más profunda al respecto, nos enseña que la vida es un juego, una serie de elecciones y acciones en las que se nos otorgan herramientas sagradas para navegar desde
la oración de la Navecoa hasta el poderoso Yukafchin. Estos símbolos y prácticas espirituales nos permiten influir en nuestra realidad y en cierta manera y en cierta medida indagar en el pasado para modelar nuestro futuro. Cuando sumergimos nuestra alma en los rituales de la Torá, como la inmersión de la mikve, estamos efectivamente utilizando estas herramientas para engañar al mal, representado por Satán, quien intenta consumir nuestra energía. Este acto de engaño que realiza Jacob tiene una naturaleza puramente espiritual. Cuando en la mikve meditamos en el Yukafshin para llevar a cabo un proceso trascendental, engañar a la energía negativa de Satán, este ritual le hacemos creer que hemos perdido nuestra vitalidad cuando en realidad estamos revitalizándonos. Es un movimiento astuto y estratégico que notoriamente refleja la audacia del Jacob, quien a pesar de las dificultades se aferra a su destino y elige como herramientas la inteligencia y la conexión espiritual. A menudo estamos esperando que la vida se desarrolle de una manera lineal y de una manera justa, pero como nos revela la historia de Toldot, el camino hacia la rectitud, amigos míos, no está exento de desafíos ni de pruebas. Muchos decimos, pero estoy en el camino, ¿por qué me pasan estas cosas? Es por eso, porque no estamos exentos de desafíos y pruebas. Constantemente se nos está desafiando y constantemente se nos está probando, y debemos aprender a navegar por el caos y las distracciones del mundo. Y la historia de Jacob nos recuerda que para acceder al bien a veces necesitamos emplear métodos que pueden parecer engañosos, pero que en el fondo son por una buena causa. No se trata de una justificación del engaño moral, sino que debemos entender que en la lucha contra las fuerzas de Saf debemos estar equipados con astucia y determinación. La saga de Toldot no solo se detiene en la historia de Jacob y Esaf, es una llamada a la acción para cada uno de nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a considerar cómo podemos utilizar nuestras habilidades y herramientas espirituales para elevarnos por encima de las adversidades. Nos enseña que no solo debemos identificar el mal en nuestras vidas, sino que también debemos armarnos con el conocimiento y el entendimiento necesarios para enfrentarlo. A medida que luchamos nuestros propios combates, el ejemplo de Jacob resuena como un faro de esperanza para todos nosotros. La historia de Toldot es, por lo tanto, más que una mera narración de eventos antiguos, es una lección viviente sobre la naturaleza humana, la ética y el propósito de la vida, y nos alienta a ser conscientes de nuestras propias luchas con Esaf, a reconocer cuando el mal se presenta en forma de tentaciones mundanas y a utilizar el poder que poseemos para transformar nuestras experiencias en oportunidades de crecimiento. La Cábala nos ofrece la profundidad, el estudio profundo de la Torá, que en realidad es la Cábala, no como lo dicen por ahí que es sinónimo de magia. La Cábala en realidad es el estudio profundo de la Torá. Nos ofrece un marco para entender estas dinámicas y empoderarnos en nuestra búsqueda del bien. En conclusión, mis amigos, mis queridos talmidines, amigos todos, la porción de Toldot nos otorga una visión profunda, no solo de la lucha entre Jacob y Esaf, sino también de nuestra propia lucha interna con el bien y el mal. Con cada elección que hacemos, con cada herramienta espiritual que empleamos, estamos participando en un juego que no solo define nuestro destino, sino también el destino de nuestra comunidad, el destino del mundo. Así que al enfrentarnos a nuestras propias batallas, recordemos el legado de Jacob. La pregunta no es si debemos engañar o no, sino cómo aterrizaremos nuestras elecciones en el camino hacia la luz. Entonces, mis queridos talmidines, adelante, mis guerreros del bien, el juego de la vida está en nuestras manos. Shalom, mis queridos talmidines.